piensas en los otros lejanos, piensa en ti. Di, ojalá fuese vela en la oscuridad. Desde pequeño, o sea, yo tengo en la cabeza una frase que me llega de mi infancia, que es que mi abuelo llevó a cuestas a Franco, ¿vale? Y entonces yo esa frase juro y perjuro que no la he articulado nunca, en bar cualquiera, con amigos, o sea, sino que de repente viene a mi ayuda, sale a mi encuentro cuando me pongo a escribir y se me pone delante: tu abuelo ha llevado a cuestas a Franco. Yo digo, ¿tu abuelo? ¿Por qué estaba allí? Porque mi abuelo desembarcó en Alucemas. Vale, mi abuelo era legionario. Ahora bien. Claro, o sea, mi abuelo era legionario. Mi abuelo se enroló en la legión teniendo 18 años. ¿Qué pasó? Cuando el desastre de Anual sonaron campanas en España de venganza, hay que, ¿sabes?, la patria, o sea, esto se encarga muy bien los dirigentes a veces de inflamar el asunto, ¿no? Y entonces, pues ahí, entre ese grupo de desarrapados que era la legión, ¿no?, que era el vaciadero de almas, pues también había mozalbetes que tenían 17 años y que decían: pues hay que ir a lavar el honor de España. Pues mi abuelo sería uno de esos. Y entonces uno viaja a Marruecos, abre comillas, esto es Navia, José Manuel Navia, que es uno de los fotógrafos que a mí me empujan a viajar a Marruecos, no para descubrir nada, sino para reconocerse, reencontrarse con gentes, paisajes, lugares. O sea, uno va a Marruecos y se encuentra con uno mismo. Aún oigo el llanto. Volví, nunca había partido. Alejarme tan solo fue el modo de quedar para siempre. O sea, fíjate. Yo creo que aquí se refleja muchísimo, ¿verdad? Lo de alejarse para ser tú. Y en el libro lo hace, ¿no? Parte de un hecho histórico que tiene que ver con su familia, ¿eh? y que además luego tiene que ver mucho con nosotros, el hecho histórico, no el de la parte familiar, que es qué batallas son y por qué esas batallas tienen que ver con nosotros, las batallas en la guerra de África. Sí, yo creo que es muy interesante, que es la parte que en el fondo a mí me ha hecho escribir este libro, ¿no? O sea, como ha habido desde el principio de mi relación con Marruecos mucho interés por lo que sucedió en la guerra, se llama Guerra del Rif, porque fue muy larga en realidad y tuvo diferentes partes y los historiadores le llaman de diferentes formas. Pero la parte del final, que es la parte que a nosotros nos ha llegado en la historiografía como el desastre de Anual, ¿verdad? Que todos tenemos el eco de que es el desastre de Anual. Pues se nos asigna algo, un trozo de Marruecos, del Imperio Jerifiano, y que era la parte del Rif, que era una parte que casualmente, o no tanto, pues era una parte muy levantisca, que tenía un difícil encaje en esto que llamamos el Magden, que es el palacio marroquí, o sea, que son como, para que lo entendamos, como los vascos, digo, en el carácter independentista, como los catalanes, ¿no? Los rifeños, ¿no? Históricamente los rifeños han estado jodidos, han estado, vamos a decir, muy castigados, muy olvidados por el palacio central, ¿no?, que estaba en otro territorio. Bueno, España llega a ese territorio y bueno, ahí hay como un ejército que se despliega, un ejército antiguo, todo el desastre que llamamos de Anual, que por cierto para los rifeños es lo contrario, que es el renacer de una cosa que llaman la República, porque la idea de república en rifeño ha estado muy unida a su forma de gobierno siempre, y de hecho ellos hicieron la República del Rif cuando derrotaron a los españoles, ¿no?, que duró 5 años más o menos. Y entonces eso, todo ese tracto que fue desde salir hasta los que llegaron a Melilla, que fueron muy pocos, son como 2 o 3 semanas más bien, ese es el desastre. O sea, todo lo que se cocinó en Marruecos, todas las cosas, todas las actitudes, todo en ese territorio que estaba dentro de España pero lejos de España, todo eso fue lo que, digamos, dio pie primero al directorio militar de Primo de Rivera en el 23, que fue una cosa que hizo Alfonso XIII, nieto del rey emérito, o sea, abuelo, que tampoco estamos tan lejos de esto, quiero decir. O sea, primero tapó el desastre de Anual
lo tapó metiendo a un militar, porque se estaban esclareciendo en el Parlamento español las causas y estaba muy cerca de apuntar al rey esas causas. Entonces eso en el 23 nos colocan un directorio militar. Los militares siguen un poco como diciendo, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? A ver si ahora nos van a pedir responsabilidades, después de haber tenido puteado, derramando nuestra sangre, esa cosa que oímos tanto de los militares, derramando nuestra sangre, vertiendo nuestra sangre. Entonces, de ahí llegamos a la República, ahí el chiringuito se les acaba. Luego, por ejemplo, hizo una cosa que a Franco le tocó particularmente los pies, que fue que cerró la Academia Militar de Zaragoza, del cual era director. O sea, hazaña directamente le tocó en la médula espinal a Franco. Y luego, eso fue muy importante, por un lado, y luego anuló muchas de las condecoraciones que se habían otorgado en tiempos de la guerra de Marruecos, porque los militares también que estaban en la península se quejaban sin parar, estos tíos ganan el doble, estos tíos hacen lo que les da la gana. O sea, Melilla era un lupanar. O sea, Melilla era, en palabras escritas de gente que estaba ahí, era un lugar infame, era un lugar lleno de corrupción. Y luego la educación también. La educación se la llevaron de la Iglesia y entonces la República. Y de ahí al 36. Y en el 36 los nombres de los generales que emprenden la cruzada, porque lo hacen en calidad de cruzados, coinciden con los de Marruecos. ¿Qué tenía Franco? Tenía los moros. Y se hizo cargo, o sea, como que él, su ejército, o sea, él era el ejército de África, que él había creado con tesón, ¿sabes? Moldeando a esos sujetos y se... delante, tu abuelo ha llevado a cuestas a Franco y yo lo único que tengo al alcance es a mi madre para preguntárselo, ¿sabes? Y entonces pues le pregunto repetidas veces en el libro, como tú sabes, ¿qué es esta frase? Y mi madre corrobora, o sea, mi madre insiste en que el abuelo llevó a cuestas a Franco, ¿no? Entonces mi abuelo estaba desfogándose, hombre, por las calles, que era muy repeinado, vosotros os creéis y tal, y yo tengo solo esas dos imágenes. En un momento en el que yo huía de mi abuelo, que era un coñazo, desgraciadamente, porque ahora mismo me podría haber, o sea que me da mucha pena no haberle escuchado más rato, ¿no? Al hombre. Era un legionario. Y bueno, es fundamental, porque en el fondo este es un libro que tiene que ver con mi padre, que tiene que ver con perdonarle el haber sido de casa, cuando yo era un chaval, ¿no? Y es el tema central del libro. Y yo voy, pues al final cambio y digo, y cambio en las frases del principio, que yo creo que ya te habla mucho de eso, ¿no? Dice, siempre estoy yendo a casa, siempre yendo a casa de mi padre. Es una frase de Novalis, ¿no? De este poeta romántico, que yo escojo al final para encabezar el libro, ¿no? También lo combino con otra de Sontag, que es una de mis escritoras fetiche, digamos, porque ha escrito mucho de fotografía también, que dice, el viaje como desciframiento, el viaje como forma de liberarse de un peso, porque al final el libro es un viaje, ¿no? Es un viaje que uno hace hacia el perdón y hacia anual, a la vez. Y es un poco donde termina el libro. Y aquí remata este capítulo con algo que tiene que ver con el padre y que tiene que ver con el perdón, ¿vale? Dice, me vino a la cabeza la imagen de mi padre bajando a trompicones por la calle del Olivar, cerrando el Candela, con la camisa desabrochada, y me entraron ganas de preguntarle qué era verdad y qué era mentira. Paré de golpe para aclarar mi mente y separar a los vivos de los muertos. La frontera entre ambos mundos había quedado desdibujada por momentos. Mi padre trotando calle abajo después de una buena farra. Me sonreí pensando en él. Esto lo metí luego, ¿eh? Me sonreí pensando en él. Al principio no lo necesito, pero en el camino me sonreí pensando en él, con cariño, como no lo había sentido en años. Mi padre, que ya no solo era el desastre, porque esto se llama fotografía del desastre por el de Anual y por mi padre. Mi padre, que ya no solo era el desastre, sino el jolgorio, la alegría de vivir, la creatividad. Percibí un montón de cosas bonitas que me había dejado. El amor por las palabras, por la música, por las historias de las personas. Y todo eso, no solo su sombra, estaba dentro de mí, ya era mío. Agradecido, dije la palabra Frida, saboreándola con el tono juguetón de cuando hablamos a los animales. Ella movió el rabo apuntando hacia las estrellas. La luna seguía mirando, estática, su rostro, guiñándome un ojo,
Sentí su luz bañándome la espalda y su influjo empujándome a la vida. Él dice en el libro que haber escrito este libro ha sido un viaje precioso, y yo os digo que leer el libro este también es un viaje precioso para quien lo lee. Para mí, desde luego. Muchas gracias.